En plena fase 3 de esta pandemia y a pesar de las críticas que ha recibido su gobierno, la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador aumentó 2% entre abril y mayo, colocándose en 49%, de acuerdo con la última encuesta de México Elige. Vamos a platicar al respecto con Aldo Campuzano, director precisamente de México Elige. Aldo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por el tiempo. Buenas noches, Darío, un gusto, saludos a ti y a todo el auditorio. ¿A qué se debe este repunte que ha experimentado la popularidad del presidente? Bueno, vemos que a diferencia del mes pasado, cuando el presidente nos decía abrácense, no pasa nada, vayan con sus familias a las fondas, hoy vemos un presidente completamente distinto a ese de hace un mes, donde todos los días en la mañanera habla del tema de la pandemia del coronavirus, es decir, la estrategia de minimizar este virus la cambió por completo para ahora formarla y darle el centro en su estrategia comunicacional. Entonces, vemos que efectivamente para los mexicanos hoy dicen, bueno, el presidente ya está de nueva cuenta viendo los problemas que estamos padeciendo en este momento, particularmente con el coronavirus. ¿Este repunte crees tú que se vaya a sostener en los meses por venir en la medida en que pues lleguemos al punto más alto del contagio y la declinación del mismo? Bueno, depende de muchos factores, la realidad de las cosas. El primero de ellos es, sin duda, el aspecto económico, cómo va a darse la reactivación económica del país, cómo va a estar la situación económica las familias mexicanas. Recordemos que la mitad de los mexicanos tienen como principal preocupación la economía. Y además, estas últimas semanas hemos visto algunos escándalos de corrupción ligados a personajes de su gobierno, que de hecho, por primera vez en los últimos 11 meses que llevamos registro, la corrupción se coloca como el principal problema del país. ¿Qué otros elementos destacarías de esta última encuesta? Bueno, la verdad hay una alta aprobación de los gobernadores frente al manejo de la crisis del coronavirus. Prácticamente 2/3 partes de los gobernadores, 21 gobernadores, traen una aprobación de más del 70% en el manejo del coronavirus. Sin embargo, sigue habiendo un elemento importante. El 53% de los mexicanos dicen confiar poco o nada en el gobierno frente al manejo de esta crisis. Y destaco particularmente la participación que ha tenido el subsecretario Gatell, que en esta última medición del mes de mayo aparece como el personaje político mejor posicionado del país, seguido del canciller Marcelo Ebrard, y en una tercera posición el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo explicar ese repunte, ese rebote que experimentó la popularidad del presidente por un lado y por el otro la desconfianza que hay de parte de la población en cuanto al manejo que está haciendo su gobierno de la crisis? Porque había una parte importante de su base que sentía que el presidente no estaba atendiendo un tema tan difícil como la salud de todos ellos. Sin embargo, al presidente retomar el tema del coronavirus como eje central de su comunicación diaria en las mañaneras, logra de nueva cuenta captar ese 2, 3, 4% de simpatizantes que había perdido por la desatención del virus y que hoy de nueva cuenta están con él apoyándolo. Pues Aldo Campuzano, director de México Elige, como siempre, muchas gracias por la disponibilidad. Que tengas buena noche. Igualmente, buenas noches. Saludos a todos.